Estamos. Bueno, buenos días familia, soy el doctor Mario Polakovi en nombre de la Sociedad Argentina de Pediatría de Córdoba. Quiero darles cordialmente la bienvenida a este ciclo de charlas dirigidas a la comunidad que con gran cariño y responsabilidad hemos diseñado para ayudarles a pensar la crianza y también para acompañarles en este camino de la educación y el disfrute de nuestros hijos. Y en el día de hoy vamos a desarrollar el último encuentro de ciclo 2021, en donde vamos a abordar un tema candente de actualidad y que muchas veces nos topa con dificultades en tomar decisiones en pro del beneficio de los chicos, que es la relación de los chicos con las pantallas, ¿no? En donde realmente la tecnología ha penetrado en nuestra cultura y ha hecho cambiar hábitos y rutinas familiares, y esto ha tenido realmente un impacto muy significativo en la niñez, al punto que algunos ya hablan de una nueva niñez, entre comillas, o entre signos de preguntas, o una tecnoinfancia, ¿no? Relacionado con cómo la tecnología también ha dejado su huella, su impronta en nuestros chicos. Se nos plantean los dilemas entre el mundo real y entre el mundo virtual, la convivencia de estas dos dimensiones, cuáles son los efectos positivos y cuáles son los efectos negativos, porque hay de los dos caras de la moneda que hay que considerar, cuáles son aquellos riesgos determinados por el uso excesivo o la exposición temprana a las pantallas, cómo poder tener una buena salud digital. Fíjense que hasta estamos hablando en esta terminología, ¿no? De no solo salud en concepto biopsicosocial, como normalmente hablamos desde el punto de vista sanitario, sino hasta de salud digital, ¿no? Para ver de alguna manera cómo poder convivir de una manera armónica y equilibrada con los dispositivos, cómo desarrollar familiarmente un plan familiar de tecnología, ¿no? Algo para un pacto, digamos, dentro de la familia. Entonces, muchas cosas que tenemos que debatir en el día de hoy, y para eso nos encontramos con dos expositores que nos prestigian y nos honran con su presencia. La doctora Graciela Ruiz, que es médica pediatra, y la doctora Cecilia Pasamonte, que es médica generalista, ambos formando parte del Comité de Adolescencia de nuestra Sociedad Argentina de Pediatría de Córdoba. Así que, sin más introducciones y con toda la expectativa por escucharlas, les doy el pase, chicas. Gracias por estar y bienvenidos todos nuevamente a esta charla que se va a desarrollar ahora en formato directo y también va a quedar grabado en nuestros canales comunicativos institucionales en YouTube de la Sociedad Argentina de Pediatría Córdoba para sus posteriores reproducciones. Así que gracias por estar y las escuchamos, chicas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la comisión directiva y también a nuestro comité por todo el apoyo, y a las familias, sin las cuales nuestro trabajo, bueno, no sería. Vamos a compartir con Ceci y vamos a empezar con esta exposición que también quiere ser, a ver, no estaría compartiendo. ¿Se ve, Ceci? No. No, ahí dice que está comenzando a compartir, dice. Ah, pero no. Espérame. Este es el tema de las tecnologías probadas hasta recién, pero... A ver si puedo. Ahora... A ver ahí, ¿se ve? Ahora sí. Ahora sí, entonces Ahora me sí. tomó el nuevo, Ceci.
tomó el nuevo, ese era lo que no había podido hacer. Bueno, vamos a ir compartiendo y presentando. Cuando nosotros hablamos de la presentación eran niños, nosotros agregamos niñas, adolescentes y pantallas, vamos a tener que cambiar esta. Pido mil disculpas, vamos a volver con la otra presentación que está... Porque esa está difícil de lograr. A ver ahora. Son los problemas de la tecnología, chequeados hasta recién y bueno, esto sucede. A ver. Y si no, ponemos la anterior y vamos viendo las modificaciones que hicimos. Bueno. Para plantearla. Porque dice que estás comenzando, pero no se comparte. No me lo permite. Claro. Ahí estamos. ¿Ahora sí? Ahora sí, señora, claro que sí. Bien, muy bien. Bueno, entonces, este tema de niños, niñas, adolescentes y pantallas que ha generado tantas encuentros, desencuentros, tantas incógnitas, tantas angustias, pero también nos ha permitido en un tiempo de mucha dificultad comunicarnos y vincularnos con los demás. Y nosotros, si bien la invitación era niños y pantallas, nosotros trabajando en el Comité de Adolescencia no quisimos dejar fuera también los adolescentes, que también son una población importante para acompañar y tener en cuenta por su etapa de crecimiento y el riesgo que también en ellos implica estas situaciones, ¿no? Las pantallas también y su época de crecimiento. Y cuando hablamos de pantallas, lo primero que nos preguntamos es ¿qué son las pantallas? Y consideramos pantallas no solamente la televisión, ¿sí? Sino también las series, los videojuegos, internet, las redes sociales, todo lo que son las comunicaciones sociales, los ordenadores, también internet y los smartphones. Y dentro de estos encontramos distintas tendencias, ¿no? Estas tendencias dependiendo de los grupos etarios, que aquellos más utilizados, vamos a pedir que silencien el micrófono. Por favor, Anita. Podés silenciarlo vos, gracias. Sí, pero compartiendo me cuesta porque tengo que volver sí. Tengo que volver al general. Bueno, me mostraste que escuchaste algo. Recién a ver, si podemos, lo hacemos. Para silenciar a los participantes. A las 9:20, Ardizono, que viene a ser. Sí, porque viene control. Sí. Reinaldo Renzo. Bueno. Bueno, ahora sí. Ahí está. Ahora continuamos. Bueno, entonces, dentro de las tendencias, las más utilizadas son WhatsApp, YouTube, Google, el smartphone, Spotify, Instagram, Periscopio, Ask, Wattpad, Facebook, Twitter, Skype, Snapchat también, Telegram, muy bien. Y LinkedIn también. Y van a depender también de los grupos etarios, quién utiliza cómo y cuál de estas más que otras, ¿sí? Bueno, en realidad... Siempre hubieron...
Sí, Sí, sí. sí. A ver, hace un tiempo ya que esto se viene, digamos, se viene observando desde las diferentes sociedades. La Sociedad Argentina de Pediatría, obviamente, ya en el 2017 plantea recomendaciones y también plantea en las recomendaciones las limitaciones, y es muy interesante entender que de los 0 a los 2 años, eh, hasta hoy no se comprueba que la tecnología y su uso aporten algún beneficio concreto a los niños y niñas de esa edad. Entonces, esto es interesante plantearlo, por esto que hablábamos antes con el doctor Polakov, antes de comenzar, de esta cosa de la niñera electrónica que decía el doctor. O sea que hay recomendaciones y hay estudios y hay trabajos, porque ya el tiempo de las pantallas nos permite, en donde se sabe que concretamente a los niños y niñas de 2 años para abajo no les aporta nada, porque muchos papás dicen, no, lo que pasa es que si no les doy la tecnología, van a quedarse fuera del ritmo de otros niños, y en realidad esto es lo que se comprueba hasta hoy. Por lo tanto, nunca antes de los 2 años, hasta los 5 años con supervisión. Esto implica la pantalla, un adulto y el niño o la niña. Mayores de 5 años, no más de 2 horas diarias, y con los filtros y los controles parentales que también se van a aplicar para los expertos y sofisticados, que son aquellos niños, niñas, y acá sí aparecen los adolescentes, que tienen esta cosa, nacieron con el chip, son nativos digitales, que obviamente conocemos todos, en donde implican por las edades y por la exposición y por el conocimiento de las redes, el tema de estos términos de expertos y sofisticados. Lo ideal es que podamos no usar más de 4 horas con controles parentales. Esto es previo a la pandemia, y es interesante plantearlo porque después, ya vamos a ver, la pandemia nos puso en el lugar en donde también la educación y el trabajo apareció a través de las pantallas. Entonces estas cuestiones hay que replantearlas y podernos a charlar en relación a las recomendaciones, que siguen vigentes, pero que tenemos que agregar las horas útiles, entre comillas, que implicó educación y trabajo. Exacto. Entonces, siempre estuvieron, hace muchísimos años, están estas recomendaciones, no solamente de la SAP, sino de la Academia Americana de Pediatría y de otras asociaciones científicas. Pero bueno, una de las preguntas es por qué las recomendaciones antes del tiempo de pandemia no se han aplicado, y durante el tiempo de pandemia tuvimos grandes dificultades. Esto que está diciendo Cecilia y algo de lo que decía el doctor Mario es que primero los adultos, si nosotros somos conscientes de que esto es parte de la educación, no podemos caer, como generalmente nos sucede, en los dos extremos, o negar todo o permitir todo. Y muchas veces una de las dificultades que vamos teniendo es que como nos encontramos en una época de la cibercultura, es algo que ya está permitido, es algo que está instalado, es algo contra lo que no podemos luchar y vamos cediendo. Y por otro lado, podemos caer en el otro extremo totalmente opuesto, de negar completamente, de no permitir, y que esto también es nocivo y no siempre nos acerca, sino que al contrario nos aleja de una buena parentalidad y un buen vínculo con nuestros hijos y lo que ellos van necesitando. Aparte de esto, también convengamos que en esta, no solamente en la época de pandemia, las pantallas también para los adultos son instrumentos que producen fascinación, por la comunicación rápida, por la amplia gama de trabajos o de conectividad que podemos tener con distintos lugares, espacios, personas, y también con videojuegos o con algunas series que nos gusta disfrutar. Durante la pandemia también, ya estuvo hablando Cecilia, hemos tenido grandes posibilidades y beneficios en este nuevo tiempo, ¿sí? Esto de el trabajo, el teletrabajo, la educación de los chicos con la bimodalidad, ¿no? Una parte sincrónica y otra asincrónica, y la posibilidad de encuentros con nuestras familias. Sobre todo el tema de los adultos mayores, que es una de las poblaciones más vulnerables y que han estado tanto tiempo en casa. Esto fue una herramienta que también a los adultos mayores les sorprendió, y que nosotros pudimos conectarnos con ellos
en relación a este problema que tuvo que ver con la pandemia específicamente, ¿no? Y además, aquellos que ya venían conectándose en uno de los beneficios justamente de las TICs, que es el tema de la comunicación a grandes distancias, ¿no? Así que, bueno, esto tiene que ver con lo positivo que planteamos y que decía Graciela, ¿no? Esto de no negarnos, porque en realidad hay cosas que tenemos que saber usar, y eso es lo bueno. De hecho, hablábamos antes de comenzar esta charla con el doctor Mario que de no ser por estos dispositivos, esta charla no sería posible en este momento, ¿no? Entonces, bueno, aprender a utilizarlos, ¿no? Porque nos han traído grandes posibilidades y grandes beneficios en este nuevo tiempo. Pero también tener en cuenta que las TICs, todas las tecnologías de la información y comunicación, internet, smartphone, videojuegos, van a compartir una serie de características. Estas características es que exigen atención y dedicación casi exclusiva del usuario. Si estoy con una pantalla, es muy difícil atender a otras cosas y a otras personas, a otras tareas. Van a ir exigiendo periodos importantes, diarios, de tiempo y dedicación. Se han introducido en casi todos los hogares. Argentina es uno de los que más pantallas tiene, de los países que más pantallas tienen, y sobre todo en edades más tempranas. Uno de los últimos estudios es que los menores de 4 años, uno de cada 4 tiene una pantalla o en su dormitorio o como acceso, ¿no? La posibilidad de tenerlo. También facilitan el acceso a la información, facilitan el trabajo, la comunicación entre las personas, conocer mucho mejor nuestros entornos próximos, conocer entornos remotos y a veces inaccesibles. Más de una vez hemos hecho viajes a distintas latitudes que de otra forma no hubiésemos podido. Permiten una información actualizada, inmediata, y facilitan también el entretenimiento, el disfrute y el ocio, ¿no? Pero bueno, esto que se comparte, esta cibercultura, también tiene que abrirnos a los cuidados y que no seamos ingenuos, ¿no? Bueno, en realidad Internet y lo que implica, según la bibliografía de Santiago Wilkins, esto surge primero sin costos para las personas, y esto ya nos pone en el acceso a muchos. Y en realidad se plantean diversas plataformas para contarnos o mostrarnos las diferentes informaciones o las diferentes formas de comunicarnos. El tema de la publicidad, ustedes saben que si uno empieza a buscar cosas, sabemos que durante varios tiempos vamos a tener, cuando abramos una pantalla y una red o una plataforma, avisos en donde nos van a mostrar cosas que ya buscamos, ¿sí? Y eso tiene que ver con que justamente analizan nuestras conductas de navegación. Y esto es ahí donde aparecen los riesgos. Para nosotros como adultos podemos estar más pendientes, aunque como decía Graciela, los adultos primero tuvimos como miedo, nos negamos, y hoy por hoy muchos fascinados frente a esto también nos podemos exponer. Ni hablar los niños, las niñas y los adolescentes, en donde como ellos nacieron en esta época, esto de los riesgos pasan como, a veces no lo creen, ¿no? Y uno que tiene hijos y pacientes, adolescentes, sabe que a veces no lo toman en serio, no lo creen. A mí no me pasa. Y también eligen estas plataformas a quién, y depende de la edad, qué les ofrecemos, ¿sí? Esto también está muy segmentado, no solamente sexo y edad, sino como decíamos recién, gustos, intereses, por el tema del análisis de nuestras conductas de navegación. Y esto hace que nos facilite, ellos tengan la facilidad de tener mucho más tiempo afectados nuestros cerebros frente a estas pantallas. Y esto tiene que ver, es muy interesante, esta cosa que por suerte se descubre hace años a través de la neurociencia, de lo que significa la plasticidad de nuestro cerebro. Hace muchos años atrás se pensaba que nuestro cerebro era un órgano más estático, con poca posibilidad de cambio. Hoy por hoy la ciencia ha avanzado mucho y nos permite saber que esto puede cambiar. Por lo tanto, lo que decía Graciela recién, nosotros tenemos un cerebro inserto en una cultura a la que llamamos, la doctora Bragi propone, la cibercultura,
ella tiene bastante material de trabajo y de lectura para ver, en donde nuestro cerebro es capaz de modificarse. Y acá es muy interesante pensar en el cerebro del niño, la niña y el adolescente, en donde el área frontal y prefrontal, que es la que decide lo bueno y lo malo, no está desarrollado, ¿sí? Entonces es ahí donde lo que las pantallas nos venden o nos quieren mostrar puede traer complicaciones porque no hay posibilidad de discernimiento. Por eso, un adulto que acompañe. Pero a la vez, los adultos y todas las etapas etarias nos permite ver un cerebro en donde, en este circuito de recompensa, ¿qué quiere decir? Nuestro cerebro produce diferentes sustancias. Hay una de ellas que tiene que ver con la sensación placentera, agradable, que es dopamina. Digo, no queremos saber de términos bien médicos, pero digo, tiene que ver con las sustancias que pantalla, juegos, videojuegos, series, lo que nosotros vemos nos permite aumentar esta dopamina y esto nos da la sensación de placer, de gusto por lo que estamos haciendo y viendo, y esto nos permite cada vez necesitar más, como si fuera una sustancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos sentimos tan bien haciendo esto, y estamos hablando, jugando un juego, viendo una serie, exponiéndonos a propuestas de páginas o de youtubers. Entonces, esto hace que nosotros necesitemos más y querramos cada vez estar más expuestos a esto. Es muy interesante porque esto lo podemos explicar no solamente porque alguien dijo esto puede ser malo, sino porque ya está estudiado que nuestro cerebro responde frente a eso y nosotros estamos expuestos a esto, ¿no? Como si fuera una sustancia cualquiera. Y acá no tenemos sustancia, tenemos pantalla. Y esto hace que nuestros tiempos empiecen a disminuir en relación al vínculo con el otro y estemos más vinculados a través de las pantallas. A ver, las pantallas llegaron para quedarse, pero el tema es cómo hacemos, mejor dicho, como adultos, padres, madres, profesionales, que busquemos esto de la salud tecnológica o cibernética o esta cosa de cuidarnos para que no afecte a niños, a niñas y tampoco el vínculo con el adulto y no deje de cumplir el rol del adulto. Me parece que va por ahí esto de repensar un poco la crianza, como hablábamos al comienzo con el doctor Mario. Y retomando con estas imágenes, estas pantallas que van buscando ganar nuestro tiempo, cuando nosotros vamos cediendo, van consiguiendo ese objetivo, ¿no? Que tiene que ver con este estudio del cerebro. Quienes van realizando estos programas lo hacen justamente buscando sus objetivos. Y entonces, todo aquello que es importante nos gana la pantalla, nuestra atención, y consiguen que se desvíe la atención de aquello que es realmente importante. No estamos hablando de los momentos del teletrabajo, sino de esto que hablaba recién Cecilia, de esta vinculación entre familias, con nuestros hijos, y sobre todo en los niños más pequeños, donde está el adulto, es quien le va a ir presentando el mundo y le va a ir enseñando los significados de lo que ellos van viendo. Y tenemos algunas imágenes en donde yo estoy trabajando, le pongo otra pantalla para que yo pueda seguir trabajando o haciendo lo que yo estoy haciendo y no moleste, en donde estoy distrayendo la atención del pequeño y no estamos compartiendo. Si bien compartimos el mismo espacio, no compartimos ni los intereses ni un tiempo de calidad, ¿no? Esto también trae sus consecuencias en los niños. Ni hablar de lo que es el amamantar con una pantalla en mano del adulto, ¿no? Donde no miramos los ojos del bebé, de este lactante, no hacemos esta conexión tan necesaria para el apego y en donde hasta pueden haber algunas acciones y actitudes que sean perjudiciales para el lactante. Si a un niño le ponemos juegos y pantallas, obviamente el movimiento, la música, el color va a hacer que la criatura, sin esta capacidad, justamente por la inmadurez de su cerebro, de tener elementos para decidir, decida por aquello que más llama la atención. Y la importancia del juego real, concreto, ¿no?
Ahí vemos a este niño con un montón de cosas interesantes para jugar y su pantalla, obviamente que le va a llamar más la atención por una cuestión desde la constitución cerebral y lo que hablábamos recién, pero la importancia del juego concreto, ¿no? A ver, esto implica obviamente más atención del adulto también, ¿sí? Pero también debería este adulto estar sentadito al lado de este niño para poder acompañar esto que vemos, ¿sí? No quiere decir no, pero fíjense en la edad. La Sociedad Argentina de Pediatría y otras sociedades, como decía Graciela, habla de los menores de 2 años, y este niño parece bastante más pequeño, 1 por lo menos. También el tema de la comunicación, ¿no? Durante la pandemia y la ASPO nos ha permitido la vincularidad, ¿no? Con los afectos, con los amigos, con lo social. En los adolescentes también, no solamente en época de escolarización o actividades escolares, o de estudio, o de capacitación, ha salido a nuestro encuentro las pantallas. Sino que también a través de las pantallas muchos adolescentes llevan adelante actividades de solidaridad, de mucho compromiso social, ¿no? Además del contacto con amigos y familiares. Pero ¿qué va pasando cuando nos encontramos y en un espacio común cada uno está inmerso en sus propios espacios, ¿no? ¿Qué pasa en los niños con esta vida al aire libre, con el tocar, la propiocepción, los distintos estímulos visuales, táctiles, olfativos, el embarrarse, los distintos juegos, ¿sí? El mover el cuerpo, el conocer mi cuerpo, cómo se manifiesta, qué capacidades tiene, cuando nos quedamos inmersos en la pantalla, y entonces la comunicación no está siendo 100% efectiva en algunos espacios y con algunas personas, ¿no? Los niños en un rol muy pasivo, ¿sí? Porque esto implica el control. Entonces esto que dice Graciela, después, bueno, el tema del sedentarismo, no quiere salir de la pieza, y niños y niñas en edades tempranas, en donde han hecho un vínculo con las pantallas problemático, en donde aparecen después algunos problemas que, bueno, después ya vamos a nombrar, pero este rol pasivo, el niño y la niña necesitan vincular con el otro, con esto que decía, con los sentidos, para ver, para estar en el presente, en el aprendizaje, y la verdad es que esto a veces trae consecuencias en niños muy pequeños, ni siquiera adolescentes, ¿no? En niños y en niñas muy pequeños. Y acá, bueno, el tiempo de calidad, como decía Graciela, ¿no? Esto de poder volver en esta dualidad de tecnología y presencialidad, también se nos aparece en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, esto de poder respetar estos tiempos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces somos los mismos adultos que seguimos trabajando con la pantalla al lado, el celular, porque como es un gran mundo, en donde tenemos todo accesible, a veces somos nosotros lo que le pedimos a los chicos, a las chicas, que no estén con el celu, pero nosotros nos damos el permiso porque estamos trabajando. Entonces, esto también el trabajo nos puso en esta cosa del 24 horas, ¿no? Y esto también ellos nos miran, siempre nos miraron, y hoy más que nunca. Así que es importante el descubrir estos tiempos de calidad, que a veces no es tanta cantidad. Esto se dice desde siempre, parece una frase hecha, pero es muy real, ¿no? Estos tiempos de calidad son fundamentales. Especialmente teniendo en cuenta que en la mayoría de los hogares la figura parental es una figura que tiene que salir a trabajar fuera de la casa o dentro de la casa, hay espacios y tiempos de trabajo. Entonces aprovechar algunos de esos tiempos familiares, como por ejemplo puede ser un almuerzo, una cena, una festividad, para el diálogo, para preguntar no solamente cómo ha sido tu día, sino también animarnos y preguntar qué tal ha sido tu conectividad en el día de hoy, qué hiciste también a través de los chats y de las pantallas. Uno de los problemas que vamos viendo es el tema del aumento de la comida chatarra, o mientras estamos chateando, navegando, buscando, viendo series, porque es lo más rápido, lo más práctico, con trastornos también metabólicos de la alimentación, sobrepeso, a lo que se suma también esta dualidad de subir las fotos, por ejemplo esta imagen del medio, ¿no? Con hermosos manjares, y sin embargo
lo más importante no es disfrutar con otros de esta fiesta o de esta posibilidad, sino subir para que otros vean, para que otros miren, ¿no? Abrimos puertas a la mirada de otros en la intimidad de la familia o de una situación particular. Bueno, un poco siguiendo con este mensaje, antes se cuestionaba un poco la televisión, ustedes recordarán, pero bueno, hay una imagen en donde ver la televisión nos permitía compartir ciertos espacios, ciertas cosas que podíamos ver en familia, ¿sí? Uno va aprendiendo las cosas positivas que van teniendo las pantallas. Hoy por hoy, como decía Graciela, Argentina es uno de los países con mayores dispositivos, no solo en las casas, sino por persona. O sea que cada uno está como en un mundo propio, en donde por ahí es difícil conectar. A ver, es muy interesante, una propuesta es sentarse a jugar un juego con uno de los chicos, o a contar o compartir una serie en donde después la podamos hablar, estos tiempos con el otro, que tiene que ver con los adultos, los adolescentes y los más chiquitos de la casa, en donde esto nos permite ver saber lo que están viendo, y también nosotros tomar conciencia de lo que ven, por más que sea un dibujito, por más que sea algo conocido, o por más que sea Minecraft, que construye, pero también Minecraft tienen otras conexiones que ya después vemos, con Momo, que es uno de los juegos con riesgo. Entonces es muy interesante poder ver con el otro para saber lo que le está pasando y lo que está viendo, y el impacto que puede tener, ¿no? Entonces hay que buscar estas conexiones con las redes en conjunto, no solamente dejar el celular, sino que cuando nos ponemos con el celu o una pantalla, ver si podemos compartirla, digamos, ¿no? Para pensar que no es que desterramos las pantallas, sino que cómo buscamos compartir espacios que nos permitan vincularlos a pesar de que haya pantallas, que esto es una de las nuevas maneras. Tal cual, y esto implica aprender a negociar, ¿sí? Hoy voy a yo prescindir de algo para que podamos hacer algo juntos, mañana prescindirá otro de algo que le gusta, de una serie o de algún juego, para que vayamos por un bien mayor, digamos, ¿no? Y la última imagen, ¿no? Que la familia se ha reunido para celebrar el cumpleaños de la abuela, y la pobre abuela está con el canarito porque está más sola que si hubiese estado a través de una pantalla, ¿no? Con un diálogo o con un saludo. Entonces, bueno, volvemos a los tiempos de calidad, y cuando estoy con el otro también mirarlo a los ojos, hacer un encuentro, preguntarle cómo está, y poder revalorizar estos vínculos humanos que también nos hacen a todas las generaciones, ¿no? Estos diálogos intergeneracionales que nos están costando y que están también puestos sobre el tapete, ¿no? En los valores. Bueno, y todo lo nuevo y bueno que nos ha traído las pantallas también nos hablan de viejos peligros que se van presentando de nuevos modos, ¿sí? Tenemos nuevos modos de estos viejos peligros e inseguridades. Ahí hay que escuchar a alguien más. Estamos acá, a ver, mutear a la gente que va entrando. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, Cecilia ya algo iba anticipando, ¿no? Entonces, los mayores, generalmente de 60 años, necesitamos, o estamos más acostumbrados, o están más acostumbrados, perdón, a la pantalla televisiva. Pero las nuevas tecnologías, los nuevos aparatos han traído a cada persona, como decíamos recién con Cecilia, la posibilidad de acceder a distintos formatos, a distintas plataformas, y también a videos, programas, series. Estas son nuevos modos de peligro, ¿sí? Los adolescentes ven series, a ver, vamos a nombrar algunas: Grey's Anatomy les encanta, Elite les encanta, muchos han visto Merlí. Algunas de ellas tienen todo un formato, tienen toda un modo de llevar adelante, no situaciones que se viven, que los mismos chicos ven, vivencian
en lo cotidiano, quizás no en su propia vida, pero sí en las cercanías, como son el consumo de drogas, la violencia, la pornografía, la genitalidad o la sexualidad sin ningún tipo de cuidados y reparos, múltiples parejas, el VIH, la violencia explícita e implícita, el bullying. Y hay series, por ejemplo, Elite tiene en su primer capítulo, presenta todas estas posibilidades, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que el adolescente vea solo ese contenido, ¿no? Entonces, se quede solo con lo que la fantasía de una serie le está presentando, aunque tome elementos de la vida real. Y ahí es muy necesario, recién Cecilia decía, ver con ellos una serie, comentarla, hablarla, poder hacer discusiones sobre la mesa, digamos, ¿no? Estos pequeños debates familiares en donde esta figura, esta mirada del adulto que guía, que educa, que enseña, que contiene, puede abrir esta cabecita que por ahí hay temas que no comprende o que son demasiado o que son muy violentos o que confunden, simplemente confunden. Acá vamos a hacer una pequeña referencia, dijimos con Graciela no dejar de nombrarlo, que es el juego del calamar, ¿no? Esta nueva serie que aparece, que en realidad es, a ver, es la no valoración de la vida misma, es la valoración del dinero, y es eso o la muerte, ¿no? El mensaje del juego del calamar, más allá de ser una ficción, es difícil de verla, a mí me está costando, todavía no la termino, me falta un capítulo y medio, pero realmente es para poder, es una serie más 18, por lo tanto esto también tiene que ver con los límites. El otro día escuchaba justamente en la televisión la dificultad con las series de hablar del horario de protección al menor, que era tan fundamental en la televisión, pero hoy con los accesos a las plataformas, es más, hay en casas que ya no tienen la televisión de aire, sino que directamente utilizan otras pantallas, otras plataformas, perdón, para ver otras cosas, porque no interesa tanto la tele en sí misma. Entonces también en esto del juego, con el juego del calamar, tener mucho cuidado con el acceso, sobre todo de los más chicos, porque es cuestión de meterse en Netflix, apretar y se terminó. Y ahí es muy difícil el control parental si yo no estoy, ¿sí? Si yo no estoy en casa y no hay otro adulto en casa, porque ahí los controles parentales para lo que es celulares y otras plataformas, pero con Netflix es muy difícil si los chicos lo hacen a través del televisor. Ahí ya no podemos controlar demasiado. Pero no queremos dejar de nombrarlo para poder tenerlo en cuenta, porque es sobre todo el mensaje, ¿no? Esta cosa es, vale la pena la muerte, porque no me importa más nada, porque estoy pasando una situación muy difícil. Entonces, esto que tiene que ver con la esperanza, con el tener a un otro para seguir adelante, es muy complejo el mensaje que transmite, más allá de que sea una ficción. Y creo que nos pone a todos a pensar en el tema de nuestros propios vínculos y un poco la crítica que hace a los comportamientos humanos. Pero la verdad es que llegar a esto con toda esta violencia que propone a veces es muy difícil de verlo. Pero creo que los adultos tenemos que saber que esto pueden estar viendo nuestros niños, niñas y adolescentes, y el mensaje no es nada positivo, ¿sí? Esto tiene que ver en realidad con todo lo que es series y el acceso, este juego del Momo, que son juegos gratuitos, pero que de gratuitos, entre comillas, no tienen nada, porque en realidad implica que cada vez que voy jugando, voy ganando y voy comprando posibilidades de seguir jugando, y la compra no tiene que ver acá con el dinero, sino con la obtención de ciertas cosas que tienen que ver con propuestas hasta de inducciones al suicidio. Esto sigue como antecesor, si ustedes se acuerdan, algunos papás, algunos mamás, o algunos colegas en esto de la ballena azul que sale hace unos años antes, y además también los riesgos de los delitos tecnológicos, que bueno, después con Graciela vamos a mostrar dónde llamar y esas cosas que tienen que ver con el grooming, sobre todo, y que también aparecen acá otras cosas muy importantes. El doctor Girard, Gustavo Girard, que trabaja con el tema de prevención de suicidio, él habla que el ciberbullying es uno de los
de las formas del ejercicio del bullying más complejas y que llevan a los adolescentes y sobre todo a la adolescencia de la segunda etapa, después de los 13 años, a pensar en el suicidio como una opción, porque el ciberbullying es muy determinante, esta cosa del me gusta, del me acepta, del soy parte de, que tiene que ver con las redes, es muy complejo para los chicos, y en esto muchas veces es importante tener acceso y hablar, no solo de lo que estoy viendo, sino de lo que me está pasando, en función a fotos a los que los chicos se exponen, o a retos, ¿no? Que esto es lo que propone el Momo. Esto de los retos los entusiasma mucho por el querer superar a otros, y esto acuérdense que es un mundo virtual en donde hay acceso de muchas personas a la vez. Entonces nosotros tenemos como adultos que cumplir nuestro rol para poder acompañar, a pesar de que a veces no sabemos o nos da miedo. Por eso la importancia de buscar algunos tiempos en común, porque muchas veces no sabemos lo que les está pasando, ¿no? Esto que decía Graciela, preguntar qué les está pasando a veces implica escuchar cosas que nos asustan, pero lo tenemos que hacer porque tiene que ver con nuestro rol. Es importante también recordar que si bien esta cultura, esta cibercultura, es la cultura de la imagen también, no sabemos realmente cuando nuestros hijos se quedan solos con las pantallas, quién o qué hay detrás de las pantallas. Y ellos en esta inmadurez, ¿sí?, que tienen social, psicológica, neurológica, propia de la edad, algunos de ellos no tienen la capacidad para poder discernir qué es lo correcto, qué es lo que está bien, qué es lo que no, pero sí tienen una intuición y un pudor que les va a ir marcando dónde se van sintiendo incómodos. Y así como cuando suben alguna imagen, ellos están esperando el 1.000.000 de likes porque eso aumenta su autoestima, y en la presión del grupo muchos likes tiene mucho que ver, esa misma presión del grupo puede ser un aspecto muy negativo para las exposiciones riesgosas a las que acceden, ¿sí? Algunas de las que estaba diciendo Cecilia. Y sobre todo en esto del grooming y del ciberacoso, el tema es que del otro lado de la pantalla hay un total anonimato. Nadie sabe quién es el autor de esas agresiones o de esas expresiones. También entre ellos mismos saben y ellos han puesto como carátulas, ¿no? Instagram, donde vamos a subir todo lo que nosotros nos guste, que vea el otro y que esté maquillado. Twitter para el bardeo, pero no están preparados para una foto que para ellos, muy maquillada, no tenga las vistas que ellos esperan, ¿sí? Y también que dentro de un bardeo o de un comentario que ellos hacen agresivo, quizás también ellos están recibiendo después comentarios agresivos donde no tienen la capacidad de defenderse o de hacer un corte con eso. Entonces esta inmadurez que los lleva a que el discernimiento que está en proceso todavía no tienen los elementos como para poder utilizarlo correctamente. También hablamos de TikTok, muy en boga, muy puesto, muy en uso, en donde uno de los riesgos también es la utilización de las imágenes o de los bailes o de los videitos que cada grupo o cada individuo sube, ¿no? La problemática que nos está presentando TikTok es que dentro de estos videos hay mucho baile sexualizado, hay retos virales, no solamente con bailes y con coreografías que son muy graciosas y muy divertidas, sino que también hay dentro de esos retos bailes y coreos que los ponen en riesgo, bailes muy sexualizados, asfixia, relaciones sexuales, besos, es decir, va subiendo de acuerdo el TikTok tiene distintas categorías, y de acuerdo a la categoría que el adolescente y el niño eligen, es el reto en el cual ellos se suman, ¿no? En esto, no ser ingenuos, hay mucho pedófilo al acecho, hay muchas actitudes sexualizadas que se van naturalizando y nosotros como adultos vamos permitiendo porque no tiene nada de malo, porque todos lo hacen, y volvemos, es el adulto el que tiene que dar las pautas, el que tiene que contener, el que tiene que educar.
no prohibir por prohibir, sino la educación, ¿no? Y obviamente, como decíamos recién, la necesidad de las visualizaciones. En el país en donde nace TikTok ya se está prohibiendo en China, ¿sí? Por justamente todos los contras que va teniendo este programita, ¿no? Bueno, otro de los puntos importantes es la pornografía, ¿no? En las redes. ¿Ceci? Sí, que es no, esto de acá estamos, digamos, con todo esto que decíamos recién, preguntándonos como adultos qué hacemos, ¿no? El acoso y la pornografía, el acceso sencillo que se tiene a esto, por eso la importancia, que esto generalmente se busca así en el dispositivo celular, esto sí es importante saber que podemos de alguna forma controlar con el tema de los cuidados parentales y las aplicaciones desde nuestros propios celulares para con los chicos, ¿sí? Y volvemos a una expresión que hizo Cecilia, perdón, ¿no? Una expresión que la quiero rescatarla de nuevo, no asustarnos, ¿sí? A veces como que descubrimos por casualidad imágenes pornográficas en las computadoras o en las pantallas de nuestros hijos. También saber que el 70% por primera vez se accede a imágenes o a situaciones de pornografía de forma accidental, buscando otra cosa. Hay menos de un 30% que realmente buscan la pornografía, pero el 70% accede de modo accidental. También acá, para no exagerar, para no asustar a nuestros hijos, sean adolescentes o niños, pero sí nuestra mirada y nuestra palabra a tiempo, ¿no? Sobre todo porque este 30% que va a ir en busca de la pornografía, o este 12% que va a tener un uso problemático de la pornografía, esta pornografía va a traer alteraciones y va a traer situaciones de mucha dificultad en las vinculaciones entre las personas. Especialmente estas vinculaciones a nivel sexual, donde se desconoce o hay un límite no reconocido entre lo que es ficción y lo que es realidad. Y esto va de la mano con la cosificación del otro, o permitir que a mí me traten como una cosa, como una mercancía. La violencia no solamente de género, sino todo tipo de violencia sexual, implícita, explícita, psicológica, verbal, sexual también. Las imágenes que se suben se naturaliza de tal forma que hay imágenes sexuales que se pueden subir. Algunos utilizan estas imágenes de adolescentes en su primera etapa, de 10, 11, 12 años, o de niños, para el uso que ellos pedofílicamente les quieren dar a los pedófilos, o aquellas personas que por juego, porque no tienen conciencia del daño que se realiza, estas fotos que se van pidiendo entre ellos, se las van mandando, dándole un carácter sexualizado, ¿no? De sexting. Doy a conocer fotos de nosotros, ¿no? De los grupos de pares, con poca ropa o sin ropa, y que empiezan a viralizarse, ¿no? Y se dan a conocer con todo el riesgo que esto implica. O otra de las prácticas que también hay que tener mucho cuidado, y por eso el planteo y el diálogo con los hijos, que es esto de la revancha, ¿no? Entonces me peleo con alguien, me peleé con mi mejor amiga, me peleé con el novio o la novia, me peleé con mis amigos, y resulta que empiezo a subir fotos que nosotros tenemos entre nosotros, sexualizadas o sexuales, simplemente por revancha. Y esto también no solamente pone en riesgo a quien sube estas fotos o estas imágenes, sino obviamente a la persona de quienes estamos hablando. Entonces volvemos a la mirada del adulto, ¿no? ¿Qué hacemos? No escandalizarnos, pero estar muy atentos. Esto es fundamental, y un poco el problema es que estas imágenes que se suben sexualizadas, que no eran la intención, son de los pares. Entonces eso es doblemente complejo. Existe por un lado el ciberacoso, los pedófilos, pero los pares, cuando son los propios pares los que hacen que uno se exponga, es doblemente
agresivo y doblemente doloroso para esta autoestima del niño, de la niña o del adolescente, ¿no? Esto es un tema muy complejo, porque el acceso a la pornografía, como decía Graciela, es accidental en el gran porcentaje. Y bueno, en estas cuestiones de algunas cosas que nos traen en la exposición, aparecen los trastornos del sueño. Esto se ve muchísimo, sobre todo cuando en esta época de pandemia, en donde no había regulación de los horarios, donde los niños y las niñas no iban a la escuela, en donde también los papás, las mamás o los adultos de casa tampoco podían trabajar, había una flexibilización de los horarios que hizo que hasta se desorganizaran nuestros propios horarios de la alimentación, los horarios de limpiar la casa, los horarios de cosas que hacíamos habitualmente, y obviamente el sueño es un tema muy candente que hoy por hoy en los que trabajamos con esta franja etaria lo vemos, la verdad es que con un efecto muy importante. Si bien es cierto que ya aparecían, sobre todo hace 10 años con los chicos, ya fue apareciendo con los niños que iban a la tarde a la escuela. Entonces los que iban a la tarde se permitían estar con las pantallas más tiempo porque se levantaban tarde. Esto implicaba el salteo de las comidas, pero después implicaba que a la noche anterior tampoco podía conciliar el sueño temprano. El famoso bumping, estos chicos que no pueden dormir, que traen el día siguiente, obviamente, los trastornos de somnolencia, sobre todo en los adolescentes, y en los niños y en las niñas aparece en contraposición a esto, esta cosa de estar activos, una hiperactividad para poder resolver el tema de la somnolencia. Entonces, no me quedo quieto, no me quedo quieta, voy y vengo, y tampoco puedo conciliar el sueño por la noche. Esto trae trastornos de aprendizaje, obviamente, la concentración, el mal humor, la irritabilidad, para hablar concretamente frente a todo, el tema de la posibilidad de tener estos trastornos alimentarios, y estamos hablando de niños pequeños, no estamos hablando de adolescentes, porque también estos niños frente a las pantallas comen durante la noche. Entonces se suman un montón de situaciones que hacen que la vida del día, esta cosa que decíamos con los abuelos, ¿no? Cambia el día por la noche, bueno, es tal cual, pero no en relación a la infancia, a la primera infancia, sino que estamos hablando acá del efecto de las pantallas. Es algo tremendo, chicos, que se terminan haciendo estudios porque no saben qué pasa, y en realidad lo que hay que empezar a regular de a poco, porque no es una cosa que se pueda resolver tan fácilmente, de a poco el tema de los horarios con el sueño, ir haciendo negociaciones. A ver, los papás, ahora que la cosa va organizándose, aparecen en la escuela niños y niñas que se quedan dormidos arriba de los bancos, ¿no? Esto es bastante habitual y en realidad tiene que ver con estos trastornos del sueño y esta cuestión del aprendizaje y el vínculo con el otro. Así que en esto tener mucho cuidado, ir de a poco transformando estos horarios, negociando los horarios, para que podamos retomar de a poco el tiempo, las rutinas que son necesarias para poder organizar a los niños y a las niñas. Acuérdense que la falta de rutinas trae mucho trastorno de ansiedad, que es lo que le pasa a estos niños con el sueño, ¿no? Entonces, es muy importante este tema de, no importa, total a las 2 de la mañana, total, no, esto es fundamental para males a largo plazo, no solamente actualmente, sino a largos plazos con respecto a eso. Ni hablar los trastornos de visión, la mayor cantidad de miopía que aparecieron en este tiempo de la pandemia por la exposición a las pantallas, pero realmente el trastorno del sueño es muy severo, es muy importante, y para poder tomar mejores soluciones, tener una mejor calidad de vida, necesitamos dormir, y las horas que necesitamos según los grupos etarios. Así que esto es muy importante, el trastorno del sueño con las pantallas. Sí se ve mucho, ¿sí? Otro peligro que trae este trastorno del sueño es, justamente, como el adolescente tiene que permanecer despierto, el consumo de estas bebidas mal llamadas energizantes, de mucha cafeína, pero también de otros estimulantes para poder permanecer despiertos, y entonces le sumamos a una situación problemática otra más, que es el consumo. Los juegos en red también merecen
un espacio importante. Al principio Cecilia hablaba de la neuroplasticidad y cómo están pensados estos juegos, ¿no? Bueno, estos juegos tienen hay dos grandes líneas de juegos. Ambos son muy adictivos. Unos son, por sus siglas en inglés, MORP, y que son aquellos que tienen muchos jugadores en línea, ¿sí? Son juegos en línea, son uno de los juegos más adictivos. Esta plataforma es una plataforma virtual, pero en forma simultánea, con miles de jugadores, ¿no? Hay algunos de estos juegos son World of Craft, EverQuest, Lineage, Fortnite, Minecraft. Son todos juegos abiertos y los jugadores pueden ir eligiendo las distintas líneas argumentales, ¿sí? No hay un final predeterminado. También acá uno de los problemas que se presentan es que están las 24 horas del día disponibles para cualquier momento en que quiera conectarse, y que cada jugador va a ir creando un avatar o un personaje. Esto a veces hace que los chicos desde edades muy tempranas entren a jugar con distintos objetivos. Uno, socializar con otros jugadores que no conocen. Ese es un peligro. Otro objetivo es el de ver de qué se trata. También pueden exponerse a riesgos, solamente para saber de qué se tratan estos juegos. Estos tienen ganadores, por lo tanto, la competitividad es terrible. Y algunos de estos juegos que aparecen como, recién muy bien decía Cecilia, gratuitos, pero que después, para tener mejores elementos para jugar, voy haciendo concesiones o voy comprando otros elementos que me hacen más fuerte, me fortalecen o me dan distintas armas, distintos elementos para mejorar, ¿no? Este avatar que es creado por cada uno de los jugadores tiene características físicas y psíquicas que cada jugador elige, ¿no? Y puede tener más de un personaje en línea. Esto, el riesgo es creerse el personaje que se han generado o creado. En los niños pequeños es difícil esta separación entre lo virtual y lo real, entre lo que es ficticio y lo que es vida real, porque el juego para ellos es un elemento que me hace conocer. Y si lo que yo estoy conociendo, o lo que el chico está conociendo, es agresión, muerte, después vemos en la familia, en las escuelas, en los ámbitos donde conviven con otros, que ellos agreden en forma de juego, porque lo que están haciendo es pasar muchas horas jugando con estos personajes que lo que hacen son luchas y mucha violencia, ¿no? El Fortnite, al ser gratuito, también está disponible desde cualquier dispositivo, ¿no? El problema para ellos es que, si bien se pueden desconectar, el juego sigue en línea y no se quieren desconectar porque se van perdiendo de lo que sucede en el juego, ¿no? Bueno, esto hace que tengan cierta obligación a jugar para no perderse con lo anterior. Y para agregar a esto, el tema de el no salir. A ver, cuando estuvimos en la pandemia más estricta, el no salir era una condición fundamental para cuidarnos. Hoy por hoy se ven muchos niños, niñas y adolescentes que no les interesa salir por una de las cosas, es esto, ¿no? El mantenerse en contacto en línea con los juegos o en esta vida virtual en donde se encuentran a gusto y les cuesta socializar con el otro. Entonces, chicos que no quieren ir a la escuela, ¿no? Con esto de volver a las burbujas, perdón, dejar las burbujas y volver a lo presencial. Y aparecen estas cosas, que el síndrome de la cabaña, muchos papás muy preocupados porque no quieren salir ni siquiera de su habitación, a veces, ¿no? Por esto de mantener la atención con los juegos. Bueno, y como adultos vamos acompañando desde el embarazo, ¿no? Los distintos momentos, y en cada uno de esos momentos vamos enseñando. Enseñamos a comer, enseñamos a caminar, enseñamos a hablar, acompañamos cuando ingresan a la vida escolar, en el preescolar, a los 3 años ahora, enseñamos a cruzar la calle, enseñamos. En distintos momentos de la vida nosotros vamos enseñando a nuestros hijos.
es el rol de los padres, ¿no? Este rol parental. Cecilia decía, las redes, las plataformas, las pantallas llegaron para quedarse. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante toda esta disyuntiva y estas situaciones que se nos van presentando? Ya algo dijimos, que es la configuración de privacidad, que no se puede hacer en todos los elementos tecnológicos que tienen los chicos, pero sí la configuración de privacidad, y no recomendar que tenga seguidores. Es importante que los adultos vayan seleccionando lo que miran en las pantallas. Antes de la pandemia hablábamos del tiempo de exposición a pantallas. Hoy ha cambiado el paradigma y decimos que hay que mirar cuál es el contenido, no solamente el tiempo ahora, porque en la bimodalidad también hay tiempos educativos en la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es el contexto en el que se encuentra? Y cuáles son las características, ¿no? Entonces, bueno, controlar este acceso y los distintos mecanismos que tengamos como padres, ¿no? Una actualización periódica de los programas y antivirus también pueden ayudar a mitigar estos riesgos en línea. Que no tengan una cuenta paralela, hay muchos chicos que ante el control parental generan cuentas paralelas, entonces los papás controlan muy bien que su hijo no está conectado, o controlan lo que escriben y qué es lo que van expresando, subiendo fotos y demás, pero tienen cuentas paralelas que son más peligrosas, sobre todo si estamos hablando de adolescentes donde las horas de nocturnidad frente a las pantallas son las más peligrosas porque están muy solos, ¿no? La configuración para ellos de seguridad tiene que estar muy bien pautada, con búsqueda segura, y también poder hablar con nuestros hijos de que es necesario una desintoxicación digital, ¿no? Marcando el tiempo que puede estar con esa aplicación, marcando el tiempo que puede estar en línea y fuera de línea, ¿no? Estar atentos, observar las conductas de alarma o de riesgo, estos berrinches de estos niños que no quieren dejar la tablet, no quieren dejar el celular, nos tiene que llamar la atención. Limitar o hacer consciente también el tiempo de uso de las pantallas, porque los niños buscan las pantallas o para divertirse o para calmarse, pero también vamos viendo que hay noticias que ellos no pueden comprender, y el adulto no sabe que hay noticias que asustan, que aumentan la ansiedad, la inseguridad también, bueno, las falsas noticias, los fake news, y también estas imágenes que quizás tampoco pueden comprender los más pequeños, ¿no? Entonces esto que parecía una utopía o un mundo muy muy lejano, que era compartir las pantallas con nuestros hijos, hoy es una realidad y una necesidad. Obviamente no es lo mismo, o por lo menos tenemos que diferenciar, como decíamos al comienzo, no es lo mismo un niño de 3 años que un adolescente de 15, por lo tanto hay recomendaciones diferentes en función de los grupos etarios. Esto que decíamos al comienzo, acá UNICEF plantea que en menores de 6 años no brindan ninguna ventaja adicional al desarrollo de niños y niñas, que es lo que planteábamos al comienzo, ¿no? El planteo de algunos papás, incluso en el consultorio, diciendo, pero ¿cómo lo voy a dejar afuera de? Lo que hay estudios permanentes con esto, lo que sí está bien concreto, que menores de 2 años no tienen ningún sentido, y que hasta los 6 no debería afectar ninguna cuestión al desarrollo cognitivo, ni de vínculo, ni nada, el uso de una pantalla o una red. Al contrario, el no tener las pantallas, aparece en esto de las experiencias útiles, y las cosas que hablábamos del juego, la no pasividad, el contacto presente con los sentidos. Y es muy importante el tema de entretener, calmar y estimular a los niños, no con una pantalla, sino con estos vínculos de calidad, como decíamos al comienzo, y no por la tecnología, digamos, ¿no? Esta calma del chupete electrónico, como se decía en algún momento, o la niñera tecnológica, como decía el doctor Mario, fundamental en el tema del vínculo, ¿no? El calmar, el abrazo, el entretener y el estimular con cuestiones que no sean solo la tecnología. Sobre todo en esta etapa de la vida, ¿no?
Y es muy importante los horarios y rutinas. Volvemos a las rutinas para evitar los trastornos de ansiedad y el uso de los dispositivos tecnológicos. Niños de jardín, sobre todo 4 o 5, bueno, aparece el de 3 en muchos establecimientos escolares, y en primer grado, que es donde tenemos el uso de los dispositivos para el aprendizaje, pero es muy importante lograr un control, decíamos, ¿no? Esto de 1 hora para poder hacer visitar estos espacios recreativos o de juegos, con el control que nosotros debemos ejercer. Y obviamente acá, como decíamos recién, aparecen los fines educativos, que como decía Graciela, acá aparecen mayores tiempos, pero en relación a actividades bien concretas que nos determinó justamente la pandemia, y que seguramente van a quedar algunas, ¿sí? Esta cuestión dual que nos permite el acceso a otras cosas, ¿sí? Pero que es importante poder entender que el contenido es el que va a condicionar a estos niños, sobre todo en esta primera etapa. Y el hecho de no navegar solo. Volvemos a insistir siempre con el rol del adulto, porque si algo asusta, puede quedarse para adentro y le puede dificultar a este niño pedir ayuda, por esto que decía Graciela, de que son intuitivos al momento de pensar qué me pone incómodo, qué no me gusta, esto no me gustó, esto me hizo me pone raro, ¿no? Y si no tenemos esta cabecita abierta como adultos para poder escuchar esto que también nos asusta, somos los que tenemos que ayudar. Por eso, si lo dejamos solitos en esta etapa de la vida frente a las redes, corremos riesgos de que le sucedan cosas que ni siquiera se atrevan a contarnos, ¿sí? Así que en esto es fundamental el acompañamiento, fundamental. De 6 a 12 años, también Cecilia lo decía, ¿no? Las indicaciones van cambiando, ¿no? Porque los objetivos y lo que los chicos van buscando es distinto, ¿no? Entonces, bueno, también de 6 a 12 años vamos a ir monitoreando el tiempo que pasa en este mundo real y hasta dónde va a cumplir con lo que es esperable para la edad. A esta edad, ¿qué se espera? Está en plena escolarización. Entonces, que estudie, que asiste a clases, que haga deportes, que lea, que participe de eventos sociales o familiares. Hay muchos chicos que no quieren participar de eventos familiares o sociales. Están muy encerraditos, muy ensimismados. Esto no está bueno, ¿no? El compartir las comidas, la cena, la merienda, el almuerzo, lo que la familia determine como lugar de compartir, de socializar, de vernos, de ir aceitando este vínculo de familia asertiva, ¿no? Esta asertividad familiar en la expresión, en la pregunta, en la respuesta, en la corrección, en la educación, en el acompañamiento, ¿no? También el apego seguro, no lo dejamos a esta edad, al contrario, va tomando otro rostro, otras aristas, pero sigue este apego seguro que sé que cuento con mi familia, ¿no? Enseñarles qué hay detrás de la red. Ellos a esta edad ya pueden comenzar a comprender qué hay detrás de esa pantalla, ¿no? La diferencia entre lo público y lo privado, que se nos está haciendo muy difícil a los adultos, por lo tanto volvemos con la coherencia. Si yo adulto no puedo diferenciar entre lo público y lo privado, qué difícil transmitirle esta diferenciación y esta protección a nuestros hijos, a nuestros chicos, ¿no? El riesgo de los contenidos, el riesgo de los contactos y de las conductas, ¿no? El ciberbullying, el ciberacoso y el grooming, reducir la posibilidad de lo inseguro en Internet. Tienen que aprender a buscar, sobre todo para edades mayores, ¿no? Incrementar la resistencia de adolescentes con información, es decir, hay que aumentar las posibilidades de que ellos mismos puedan escoger información de calidad efectiva y segura. Esto no se logra de un momento para el otro. Fíjense que UNICEF va hablando de 6 a 12 años, es decir, es proceso. Empezamos, pero no lo tienen seguro, no es que lo largo solo, no lo puedo dejar solo, sigo acompañando, pero le voy permitiendo, le voy facilitando la posibilidad de que solo comience a ir haciendo búsquedas, que pueda preguntar, sin que nos escandalicemos ni retemos tanto, ¿no? Y entre los 12 y 18, por supuesto, sigue este proceso, pero sobre todo de acompañamiento, ¿no, Ceci? Sí, totalmente. Fíjense que Graciela hablaba del enseñar, ¿no? Y en esta etapa de la adolescencia es la función, además del enseñar, el acompañar, porque además
debemos confiar en ellos, porque ellos nos van a enseñar un montón de cosas de las pantallas que no sabemos, incluso de los dispositivos, que ellos aprietan un botón y nosotros capaz que estuvimos hace media hora trabajando y queriendo saber por qué no podemos acá, y ellos van, ¡ping!, y nos resuelven el problema en un ratito. Por eso es muy importante el acompañamiento, ¿no? Y esto de confiar y en el dialogar, y volvemos a insistir mucho con Graciela, esto lo hablamos mucho cuando hablábamos, preparábamos la charla, esta cosa de no asustarnos nosotros, no escandalizarnos, no horrorizarnos, sino buscar ayuda y sobre todo acompañarlos con ellos, qué es lo que les pasa, ¿sí? Es fundamental el tema de que el otro detrás de la pantalla pierde quién es, ¿no? La cuestión del anonimato y el riesgo de las falsas identidades. Ellos también utilizan estas cuentas paralelas, como decía Graciela, pero volver a trabajar y charlar con ellos de que detrás de esas identidades con las que ellos se relacionan puede haber estos riesgos que planteamos al comienzo, ¿sí? Y que puede caer la información que ellos proponen o bajan en manos desconocidas con malas intenciones. Esto de los chicos a los 18, que son los expertos, ¿no? Ellos tienen más acceso a estos riesgos, pero los chicos de 12 no, por eso el rango etario nos permite como ir haciendo proceso, como bien dice la diapositiva. El tema de no usar la cámara web cuando chatean con desconocidos, porque no se exponen a todos, y se exponen ellos mismos, y además con esto de lo público y privado, que es muy difícil de separar inclusive con los adultos. Esto de la actitud crítica, ahora sí, trabajar mucho más con esto de la actitud crítica sobre mensajes y sobre las fuentes de información. Esto también es una herramienta que utiliza educación para formar a los chicos en dónde buscar información, que tiene que ver con lo estrictamente educativo, pero también que tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Y ser consciente de la responsabilidad que significa reenviar o compartir lo que hacemos. Les debe pasar con experiencias de grupo de WhatsApp donde se envían audios o imágenes, como planteaba Graciela, pero incluso en los grupos de adultos, en donde desatan un montón de discusiones que se debaten en grupos o desde un anonimato, entre comillas, o en esto de darme la posibilidad de decir lo que quiero porque estoy utilizando una plataforma, una red o un medio de comunicación como es WhatsApp. Acá también aparece el Twitter, como decía Graciela, como el lugar para bardear, pero en donde los chicos y chicas por ahí les cuesta que ellos sean bardeados, ¿no? Poder asumir qué pasa con lo que me pasa a mí cuando me bardea el otro y ya no me puedo defender o no puedo resolver esta situación. Entonces, muy, muy importante seguir acompañando y acá aprendiendo porque estos chicos y chicas ya son más grandes y nos van a enseñar cosas que nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender y ver, ¿sí? Y por eso cuestionar, y por eso el diálogo, y por eso no tenerle miedo al conflicto, porque en la adolescencia una de las cosas que haces es hacer este duelo con el rol parental, y en este duelo con el rol parental, el conflicto tiene que estar, tiene que existir, porque tiene que ver con el límite, porque tiene que ver con el no pensar igual, porque tiene que ver con yo quiero y vos no me das, y tiene que ver con la todología. Todos hacen esto, todos van a la fiesta, todos usan TikTok, y en realidad cuando vemos no son todos. Así que en esto también estar preparados para el conflicto, no solo no asustarnos, sino también aprender a que tenemos que convivir estos momentos de conflicto con ellos. Porque después el encontrarnos es mucho más fructífero porque el conflicto tiene un objetivo, tiene un sentido, que es el cuidado y el acompañamiento. Y los chicos y las chicas lo agradecen con el paso del tiempo, necesitan los límites, nos buscan permanentemente para esto, en la crianza en general y también en las pantallas. Exacto. Y esta autonomía creciente no se logra de un día para el otro, sino que se la vamos a ir dando de a poquito y la van a ir conquistando en la medida en que ellos vean que nosotros confiamos en ellos, pero que hay elementos que que van a ser objetivos, los logros que ellos van haciendo y lo que ellos asumen de esa confianza. Si terminaron la tarea escolar, me puedo conectar. Si terminamos las actividades familiares o de la casa, me puedo conectar. Si hice el ejercicio que tenía que hacer, si me alimenté como me alimenté. Es decir, esa autonomía creciente también tiene que ver con la confianza que nosotros depositamos en ellos, aún
con las equivocaciones o aún a riesgo de equivocarnos, ¿no? Bueno, acá hay algunos sitios de utilidad, como sabemos que va a quedar esto disponible, lo vamos a ir pasando por la hora, porque ya nos hemos pasado de las 11, pero la Fundación 3, 6, 9 y 12 es una fundación francesa que habla también que menos de 3 años ninguna pantalla, menos de 6 nada de videojuegos, menos de 9 años nada de internet, y menos de 12 esto de navegar en redes en soledad. O sea, cada una de estas fundaciones va a ir dando distintos lineamientos y consejos, ¿no? También hay recomendaciones y mucho para hacer junto con los hijos. La Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Argentina de Pediatría, con todo lo que viene en nuestra sociedad investigando y nos viene actualizando permanentemente, Navegar Protegido, la Asociación Civil Chicos.net, las pantallas amigas, Red Papás y UNICEF en un mundo digital, además con la guía para acompañar a las familias en el uso de Internet, con una serie de folletos que son muy interesantes, muy amigables y que podemos compartir incluso con nuestros hijos. Y si hay alguna situación para ser asesorados, denuncias y consultas, también. Tenemos la línea 102, tenemos la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que actúa también rápidamente, equipo de niños contra la explotación sexual y el grooming, los mapas de las fiscalías, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, y también el programa de las víctimas contra la violencia, con la línea 137. La mayoría de ellos son servicios gratuitos, para tener en cuenta. Ceci. Bueno, en realidad un poquito estoy buscando a ver si puedo compartir. Yo dejo de compartir yo, así te permito a vos, Ceci. Dale, pero no me está permitiendo compartir. Ahora sí, fíjate ahora. Dale, ahí me fijo. Un poco para cerrar, con Graciela insistimos mucho durante toda la exposición el tema del rol del adulto, ¿no? Y hay un cuentito muy corto que es de Galeano, que quiero ver si lo podemos compartir. A ver si puedo compartir esto. No, no me deja. Bien. A ver, la idea es esto, ¿no? El cuento de Galeano dice que un niño no conocía el mar, por lo tanto su papá decide llevarlo a conocerlo, y al lugar a donde van al mar, el mar está detrás de muchos médanos, por lo tanto no se ve. Y cuando trepan estos médanos, el niño ve el mar, la inmensidad del mar, y se asombra, tiembla, lo observa, y en realidad cuando puede salir de todo este asombro, lo mira a su papá, le da la mano y le dice: enséñame a mirar. Creemos que es muy importante no dejar de cumplir nuestro rol de adulto. Y acá con las pantallas puntualmente, tenemos que no solo mirar con ellos, sino también nosotros aprender a mirar algo nuevo. También nosotros acompañar a los chicos a lugares en donde ni ellos ni nosotros conocemos. Por eso esto de estar de la mano, del acompañamiento, del proceso, como decía Graciela, de los tiempos que nos tenemos que dar en la crianza, a pesar de que a los adultos también nos pasan muchas cosas. Cuando hablamos con los adolescentes, no solo a ellos, sino a nosotros también esto nos atraviesa, pero no podemos dejar de cumplir nuestro rol. No podemos dejar en manos de ellos que vayan solitos a estos espacios donde tampoco conocen lo que sucede, y nos tenemos que animar a mirar con ellos, ¿sí? Entonces, la idea es fortalecer en todas las instancias el rol del adulto en la crianza, del adulto que esté, del adulto que se haga cargo, del adulto que sea presente, del afecto, de las miradas cómplices, del apego positivo que hablaba Graciela, del apego fundamental en las diferentes etapas de la vida, en esto del conflicto que decíamos recién, pero sobre todo de compartir los tiempos, animarnos a preguntar, no quedarnos con que no me cuenta nada, estar presentes desde otros espacios. A veces no es la pregunta y porque la respuesta no sale, pero sí es el compartir un mate, sí es el ir a comer un helado, sí es ir a caminar a la plaza, sí es
buscar estos lugares en donde podamos encontrarnos con los niños, las niñas y los adolescentes que tanto nos necesitan, y nosotros a ellos, ¿sí? Porque también hay que reconocer que nosotros los estamos necesitando por todo esto que significa ser atravesados por la pandemia y todo lo desconocido que también nos asusta. Así que la idea es volver a insistir en el rol del adulto, ¿no? Fundamental. Y en esto de mirar las cosas nuevas con nuevos ojos, a veces no vamos a tener todas las respuestas. Sabemos que lo mejor es formar redes con otros padres, redes con nuestros médicos de confianza, redes con otras familias, redes que nos permitan mirar, escuchar, abrazar y acompañar. Les agradecemos la presencia, agradecemos de todo corazón que sean parte de esta serie, de este ciclo que termina hoy, y bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, buen día. Muchísimas gracias. Y saludos a los compañeros del comité. Un abrazo. Chao.